Uno es un proyecto personal, se llama Nerdcore, es un web show. El siguiente obviamente tiene que ver con la presidencia actual de Estados Unidos. Y por último, un movimiento político que surgió en México y que está de hecho sucediendo en este momento. El primero es Nerdcore. Yo arranqué una compañía, como dijeron hace ratito, se llama Tixo.com, es un portal, no me gusta la palabra portal, pero pues, se entiende un poquito más así, el concepto general. Es un portal de podcasting y blogging de gente que no es, y eso viene un poco a contradecir lo que les dije hace un momento de tiene que ser gente que entienda el entorno digital. Pues yo justamente lo que hice fue jalar gente del mundo offline, de radio, televisión, print, a que hicieran contenidos en web. ¿Por qué? Porque no sé si sucedió algo similar aquí en Durango, pero en la Ciudad de México teníamos cerca del 2004-2005 una de las estaciones de radio para jóvenes más famosa. La cerraron, y la cerraron porque el gobierno necesitaba más espacios para pues, dar a comunicar y preparar a la audiencia para todo el tema de las elecciones que estaban muy cerca de ese año, ¿no? Entonces cerraron esos espacios. Obviamente todo el tema de digital versus web, de print versus web, se fue yendo para abajo cada vez más rápido. Muchas revistas cerraron, espacios en televisión, pues cada vez querían sacar como más jugo de ellos, entonces fue como más difícil tener approaches a tele. Y toda esta gente con la cual yo tenía contacto a través de trabajo, escuela o diferentes medios, se quedaron de repente sin un lugar donde hablar, donde generar contenido. Entonces se nos ocurrió la idea, justo en ese momento, 2004-2005, como decía, estaba surgiendo apenas el tema del podcasting, era como muy nuevo y pues, nos daba la posibilidad de entregar archivos de audio, en ese momento únicamente audio, a la mayor cantidad de personas por un costo mínimo. Entonces fue un proyecto que fue bastante interesante. Hoy en día todavía existe, nada más que el reto cada vez viene siendo más grande. Obviamente vienen generaciones de creadores de contenido que sí entienden ese entorno digital. Y entonces ha habido una labor interna como muy larga de estar como tratando de entrenar y de llevar a la gente un poco de la mano hacia comunicar los mensajes de las maneras más efectivas. Y una de las ofertas que teníamos de contenido es el podcast de una revista de videojuegos. Esa revista de videojuegos, probablemente algunos de ustedes la conozcan, se llama Atomics, se llamaba. Se dejó de imprimir, pero sigue estando en web. Y su creador, fundador, se acercó conmigo y me dijo, oye, pues tú tienes este espacio, yo tengo esta revista y website, pero tú y yo no hablamos, tú y yo no decimos nada, y creo que tenemos algo que contar también, ¿no? Tenemos actividades, vamos a por ejemplo, conferencias, expos, hay obviamente contacto con gente que no es necesariamente en consumer, gente de la industria, gente que tiene que ver con las cabezas de las compañías que están desarrollando nuevos productos y todo obviamente relacionado con tecnología. Entonces me dijo, ¿por qué no creamos nosotros un espacio? Tú tienes el medio, yo tengo el medio, podemos hacer un conjunto y lanzar un podcast nuevo. En ese tiempo esta persona estaba viviendo en Japón, entonces eso le añadía valor al contenido que estábamos haciendo, porque entonces era la visión de lo que estaba sucediendo en México en paralelo con lo que estaba sucediendo en Japón. Entonces lo arrancamos hace un año y cachito en audio, y cuando Oscar por fin decidió regresar a México, fue cuando dijimos, ¿por qué no nos mudamos a video? El tema del video en México es interesante, la gente tiende a aceptar muchísimo mejor lo que está viendo y escuchando, ¿no? De repente si nada más están escuchando, y eso se los digo porque tengo números de estadísticas de, por lo menos en web, no estoy hablando fuera, en web. Cuando la gente únicamente está escuchando, es difícil que mantengan su atención por completo durante un largo periodo de tiempo. Los shows duran por lo general 1 hora. Entonces es complicado. Si únicamente lo están leyendo, también es complicado y se sale un poco también del objetivo que teníamos principalmente. Vamos a hacerlo ahora en video. Entonces arrancamos hace
hace un año, justamente un año, arrancamos Nerdcore en video. La razón por la cual les estoy a ustedes platicando de esto es porque cuando decidimos hacer el paso a video, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a separarlo por completo de lo que es Dixo y por completo de lo que es la revista Atomics. Me gustaría como que fuera un espacio independiente de generación de contenidos donde tú y yo estemos hablando, pero que no esté ligado directamente a estos otros proyectos. La razón por la cual hicimos eso pues tiene que ver con temas más que nada administrativos, ¿no? ¿Qué pasa si de repente queríamos, no sé, regalar, o alguien nos regalaba, por ejemplo, algún gadget para probar? Pues había dos empresas detrás de nosotros que obviamente también tenían acceso a todo este tipo de cosas. Entonces decidimos separarlo por completo y nos quedamos de repente sin nada, sin un canal construido, sin un canal sólido de distribución. Y entonces emprendimos como este primer attempt y acercarnos a lo que son las redes sociales. Él y yo ya teníamos un poquito de actividad dentro de ellas a nivel personal, a nivel, yo leo Lambertini, mi vida, etc. Y había un cierto número de personas que estaban interesadas en esto en diferentes espacios, no estoy hablando nada más de uno, ¿no? Y entonces, en conjunto con la gente con la cual Akira estaba conectado, con la cual yo estaba conectado, empezamos a construir una nueva audiencia de gente que está interesada en tecnología, es gente como muy tech-savvy, gadgets, videojuegos y demás. Y el resultado ha sido sorprendente. Llevamos, como les decía, un año. Durante ese año hemos crecido la audiencia hasta un punto que yo considero bastante relevante e interesante a nivel de desarrollo de contenidos en México. Obviamente seguimos siendo muy pequeños si lo comparamos con consumos de países con mucho más penetración, pero para el porcentaje de México yo lo considero bastante interesante. Y no solo eso, nos ayudó a conectar con la gente de maneras que nosotros jamás habíamos visto. Yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si yo hubiera lanzado algún proyecto ahorita, con todas esas herramientas, con toda esa presencia de gente en redes sociales, y creo que sería una historia completamente distinta. Nerdcore me lo demostró y hemos podido, como les decía, conectar con la gente a niveles muy interesantes. Hay N cantidad de comunidades pequeñitas alrededor de nosotros, alrededor del show, alrededor del contenido que hacemos. Este es un ejemplo, es en Twitter. Es un perfil que hizo simplemente alguien que le gustaba. Y básicamente se dedica todo el día, o gran parte de su día, a comunicar mensajes que tienen que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Esto se liga un poco con el tema de generar fans. Y no me gusta a mí el término fans, no tiene que ver con eso, porque nosotros conectamos, como les decía, directamente con ellos. No, al momento en el que hacemos el show, nosotros lo grabamos y tenemos un chat en el cual estamos en constante contacto con ellos, estamos leyendo todo lo que nos van diciendo. Si nos corrigen, igual y dijimos una estupidez, entonces nos corrigen y nos dicen, oye, estás mal. Cuando vamos a cualquier tipo de eventos tratamos de conectar con ellos, de platicar con ellos, pero es gente que está de tu